Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio La Hora de Consuelo. Yo como pitcher tapón, así se puede decir, Edwin, ¿verdad? Pitcher tapón, doña Consuelo está hoy de plácemes, está muy regocijada. Hoy recibe ella a sus nietos, a los trillizos históricos y conocidos por todo el país, y en este escenario ella hay que compensarle el día y permitirle que le dedique espacio a estos jóvenes. Bueno, un par de noticias importantes, otra muy decepcionante. Yo me siento muy decepcionado de ver a mi buen amigo Vinicio Castillo y Semán. No me sorprende de Miguel Surún Hernández, pero sí de Vinicito. Estos dos juristas dominicanos han asumido la defensa de Botello. Pero ¿y qué es lo que está pasando en el país, señor? ¿Y qué vaina es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con la gente? Pero ¿cómo va a decir Surún que no hay méritos para enjuiciar, sancionar, como ha sido sancionado el señor Botello, con una amonestación, una simple amonestación, porque lo hizo mal? Ustedes olvidan que este señor, mal representante de la Romana, hizo un show en el Congreso, programó toda una serie de actividades en la toma de posesión del presidente, y posterior a eso hicieron un desorden mayúsculo en torno al Congreso, rompieron vehículos, apedrearon legisladores y funcionarios de la Cámara de Diputados, luego fueron al Senado y con la misma historia. Y eso va a pasar impune. Rompieron ventanas, vidrerías de las instalaciones. Hasta a Farideh Raful le cayó una piedra en su despacho. Pero señores, y nos estamos poniendo locos para que Vinicito le diga a este país, para que Vinicito le diga a este país que se le está cohibiendo el derecho al señor Botello de expresarse, un hombre que ha hablado toda la mierda que ha querido en este país, toda la vaina que ha querido decir la ha dicho él. En buena forma, en mala forma, arriba de un escenario, arriba de un escritorio, arriba de un curul, de la manera que le ha dado la gana. Pero además, que se le está, dice Vinicito, que se le está prohibiendo la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta. No, lo que se le está prohibiendo es el derecho a hacer desórdenes, que es lo que ha estado haciendo. No es el derecho a la protesta, no, hombre, no. Deje eso, Vinicito, hombre, respeten a este país, Vinicito. ¿Por qué que estos muchachos no se preguntan por qué que no avanzan y no progresan? Que el pueblo dominicano, no obstante su talento, no le ha dado la importancia que ellos tienen en política. No mientan así, no le falten a la verdad. De Surún yo lo entiendo, de Surún yo lo acepto y lo entiendo, pero de Vinicito no se lo perdono, no se lo perdono. Vinicito, revísate. Lo que sí es una buena noticia, Edwin, quizás tengamos acceso. Perdón, déjame dar la otra mala noticia. El país ya no cuenta solo con 2 provincias infectadas por la PPA, por la peste porcina africana. No. 11 provincias se han detectado en este fin de semana. Ya suman 11 las provincias. Está intervenido Cotuí, muy buen ejercicio han hecho en Cotuí las autoridades. El ministro de Agricultura hizo una rueda de prensa esta mañana donde dejó más o menos claro la situación de la provincia, de las provincias, perdón, la situación de cómo se va a asistir a los agricultores. Se le está pagando de inmediato las cerdas y los cerdos que se le que les son sacrificados, al costo a como está el producto en la calle, la carne de cerdo, que está muy caro el kilo de carne de cerdo en el país.
Y qué bueno que esto se está resolviendo, pero para que la gente esté atento. Insiste también el director, el buen amigo Rafael Bienvenido Núñez, perdón, en que no hay peligro, no hay peligro en el consumo humano de la carne de cerdo, aún esté infectado. Lo ideal es que todos esos cerdos infectados lo maten, digo, se mueren. Pero si usted se comiera por accidente una carne de cerdo infectado, no corre peligro su vida, ni usted. Se incineran y se elimina la producción para erradicar la presencia del virus, eh, de la peste porcina africana, PPA, en el país. Eso es entendible y aceptable, y yo creo prudente el comportamiento, el accionar que han asumido las autoridades. Bien, y lo felicito. En otro orden, para comenzar con las noticias, tenemos la noticia, es decir, tenemos el videíto del momento en que el ministro de Agricultura hoy le hablaba al país con este tema de, de la, de la de la fiebre y de su impacto en el país. Si podemos tener un videito, si no, Edwin, lo ponemos luego. ¿De acuerdo? El, la primera noticia positiva que quiero dar es que qué bueno, de nuevo la mujer dominicana poniendo en alto el nombre de la República Dominicana. Ya dos damas en el pasado fin de semana, en la integrantes de la cuarteta de 4x400 en atletismo en los Juegos Olímpicos, le dieron una medalla de plata a la República Dominicana en una competencia mixta. Participan dos varones y dos hembras, cada uno corre 400 metros con relevo. Esta actividad se desarrolló y en esa actividad logramos plata olímpica. Dos mujeres tuvieron una magnífica participación. Aquí están estas chicas que tuvieron la presencia en estos juegos en la cuarteta. Son las jóvenes, déjame ver que tengo el nombre por aquí de todas. El primero en dar plata fue Zacarías. Zacarías, déjame buscar el apellido de Zacarías antes de seguir. En el equipo estuvo participando Zacarías Bonná. Parece que le iban a poner Bonet, pero se equivocaron. Bueno, es de Vallaguana y el Bonet allá es un apellido muy común. Entonces, el señor Zacarías Bonná, quien fue la primera medalla el sábado pasado en la mañana temprano en levantamiento de pesas, halterofilia. Y aquí está la cuarteta que la integran. La cuarteta está integrada por las jóvenes, déjame buscar el nombre ahora de las jóvenes que integran la cuarteta, para no dejar este caso en el aire. Hoy obtuvimos un bronce y de la mano de el joven de también levantamientos de pesa. Se trata de la joven Grismery Santana. Nos dotó en levantamientos de pesas, nos lo dotó de una medalla de bronce. Llevamos 3 medallas, la de la cuarteta, que ustedes vieron ya ahí, y también tenemos la medalla de estas jóvenes. Estoy buscando la plata además de Zacarías, están en el grupo. Bueno, no encuentro el nombre de las chicas,
Pero está pendiente todavía, aquí está la medalla de hoy de Grismel. Excelente. Estamos pendientes hoy de voleibol, que subió después de la repesca, subió a cuartos de finales y también le ganó a Japón. Y también estamos pendientes de béisbol. Y todavía nos queda una oportunidad en el atletismo. Ya boxeo terminó penosamente. Dos extraordinarios exponentes en el boxeo no lograron medalla. Yo confiaba más en esas dos medallas de boxeo que en todas las demás. Sin embargo, esas fueron las que no se lograron. La otra buena noticia, muy positiva noticia, es que en materia de salud parece que la cosa va muy bien. Y en este momento hay que decirle al país, señores, tenemos casos activos de COVID, solo 14,000. Señores, solo 14,000 casos activos de COVID. Eso es para uno morirse de la risa, para que estemos claros, para morirse de la risa. 14,000 casos activos. Yo le presto mucha atención a 4 datos en este informe que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver ahí, casos activos 14,470. ¿Ustedes saben cuántos casos activos teníamos hace un mes? ¿Ustedes saben cuántos casos activos teníamos hace un mes? 55,000. Casi 56,000. Hemos hecho una reducción de más de 30,000 casos activos. Pero miren la positividad. La positividad diaria de hoy está en 13.24. Pero el dato importante que uno tiene que seguir es esa positividad acumulada en las últimas 4 semanas, 9.50. Y como ustedes pueden ver, el cuarto dato que nos llama la atención, que es impresionante, es el dato de la ocupación hospitalaria, como ustedes la pueden ver aquí. Miren los niveles de la ocupación, cómo está en este momento. 22% camas ocupadas. Dentro de esas 22% de camas ocupadas hay un 31% de ellos, que son 195 de las 633 unidades UCI, son ocupaciones de estado crítico que están en ocupación de unidad de cuidado intensivo, UCI, 31%. Solamente un 22% de ocupación general en camas y ventiladores un 24%. Los números enseñan y nos dan un mensaje. La vacunación ha sido efectiva en la República Dominicana y estamos comenzando a convivir con el efecto rebaño en el país. Miren cómo de las vacunas ya tenemos más de 4,5 millones de personas vacunados con 2 dosis y 5 millones con por lo menos una dosis. O sea que nosotros tenemos más de 9 millones de personas que en menos de 28 días podrían estar siendo incluidos como ya inmunizados con 2 vacunas. En pocos días, 20, 25 días, podríamos tener 9 millones, que eso es cerca del 90% de los dominicanos vacunados. No sé cuántos extranjeros, pero hay que pensar que se están vacunando también y eso implica obligatoriamente considerar la posibilidad de que ellos, al ser inmunizados, también incidan positivamente en nuestra situación local. De todas maneras, excelente la situación de salud del país. Señores, en la tarde de hoy nosotros vamos a hablar con el buen amigo, admirado abogado y jurista dominicano, Julio Curi. Con Julio debemos hablar de 2 temas esencialmente. Primero, él es de los prominentes integrantes, miembro del grupo de observadores al debido proceso en la República Dominicana y entonces debemos ver con él el tema de este último informe que se rindió hace unos días. Pero para mí, más importante que ese informe, que de facto o de hecho es sumamente importante, para mí más importante que ese informe es
la situación del ejercicio del derecho a ser considerado inocente hasta se demostrarse lo contrario, que es un derecho, un valor establecido constitucionalmente, amén, del elemento que define en su artículo 7 la Constitución de la República, la Constitución, somos como país, como Estado, un Estado democrático, no, perdón, un Estado social, democrático y de derecho. Social, democrático y de derecho. ¿De derechos? ¿Dónde están los derechos? ¿Se están cumpliendo en el país? Entonces, en este momento se discute, que para mí es más importante que lo planteado y los planteamientos que hace el observatorio. Para mí el detalle importante hoy es ver si es viable, si es factible tener una ley de extinción de dominio. Extinción de dominio. Yo no sé si la gente tiene claro qué significa, qué puede significar, qué puede implicar la aprobación de esta ley en la República Dominicana. Tiene aspectos importantes, como por ejemplo, si llega un narcotraficante, como algunos que han sido investigados en los últimos meses, los últimos años, que hemos conocido, un Toño Leña, un Quirino, entre otros, se van a Estados Unidos, allá limpian su situación jurídica, ya no son perseguidos, lavan su situación, entonces regresan al país y pueden disponer de todos sus recursos, porque aquí no hay casos contra ellos, porque el Estado dominicano tiene que extinguir, eliminar la persecución de los casos que contra ellos haya para permitir la, ¿cómo se llama? La extradición. Entonces, quedamos en un estado donde se extingue la persecución de los crímenes que aquí puedan habérsele imputado, y entonces ellos van y lavan su situación allá y vienen con una fortuna saneada como líderes empresarios del país. Ese es un tema que uno lo entiende, y entonces ante ese tipo de casos uno dice, es importante, es buena la ley de extinción de dominio. Ahora, cuando tú le permites, como permite la ley de extinción de dominio, incautar bienes, que el Ministerio Público se apodere de bienes, por ejemplo, este caso de Odebrecht, lo pongo de ejemplo, que está ya en su etapa final en el juicio. Ese caso de Odebrecht, si hubiese existido la ley de extinción de dominio, ustedes saben que no fuera el juez que determinara la incautación de los bienes como sanción por sus actos o sus hechos. No. A ellos le incautan los bienes previo al juicio de evaluación de pruebas. Y el Ministerio Público puede hasta vender esos bienes, disponer de ellos. Ante esa realidad, yo pregunto, ¿estamos en condiciones en República Dominicana para hacer el abordaje de una aprobación a la ley de extinción de dominio? ¿Estamos en condiciones? Sobre ese tema vamos a hablar en un momentico con el buen amigo Julio Curi, abogado y jurista que todos conocemos. Yo le mandé a Edwin un material de una exposición que respecto a un informe que rindiera Hacienda recientemente respecto de la situación de la implementación del aeropuerto de Bávaro, paralelo y en oposición al ya existente de Punta Cana.
Le mandé a Edwin un material que preparara de una intervención. Tuvo una intervención interesantísima con nosotros el pasado jueves en la mañana en Buenos Días RD, pero él tuvo otra intervención y yo le mandé ese material a Edwin. A ver si lo podemos colocar, Edwin, en lo que esperamos ya la conexión con el diputado, con el buen amigo y jurista Julio Curi. Vamos a ver este material. Ese departamento del Ministerio de Hacienda tiene que hacer un estudio económico para hacer la recomendación, y su recomendación a Confuturo fue muy claro: esto no tiene sentido. El propio hecho de proponer un nuevo aeropuerto, yo lo veía como si uno estuviese planteando construir un nuevo aeropuerto en Boca Chica o de construir un nuevo aeropuerto en Moca. Yo estoy consciente de una cosa: un aeropuerto no es un supermercado. O sea, no es lo mismo invertir en un supermercado que invertir en un aeropuerto, aun fuese un aeropuerto privado. Pero aun siendo esto, el Estado hoy en día está en una situación, después del COVID, le hace más falta utilizar esos 4.000 millones de pesos no para financiar un proyecto que parece no se sostiene, y utilizarlo mejor en el sector de la salud. Cuando se plantea la posibilidad de meter un poco más de 4.000 millones de pesos de exoneraciones frente a una tasa de retorno tan pobre, y con el riesgo adicional de que, como esos incentivos que se estaban otorgando, existía una alta probabilidad de que acciones legales hicieran extensivos esos beneficios a otros aeropuertos privados, no haya forma de justificar económicamente desde el punto de vista del costo de los incentivos y del costo-beneficio. El beneficio no era suficiente para justificar este costo. O sea que tenía mucho más sentido para el Estado tomar esos 4.000 millones de pesos e invertirlo en algo que no es ese aeropuerto internacional de Bávaro. No al aeropuerto de Bávaro. Tenemos ya en línea, en conexión, al buen amigo Julio Curi, abogado, jurista, connotado, tribuno de la República Dominicana. Julio, ¿qué tal? Te sacamos de tu itinerario de labores. No pasa nada, Ángel. Ángel, pero tú estás muy delgado, ¿eh? Acuérdese, patrón, que yo en octubre pasado me hice la bariátrica. Y qué bueno. Un proceso delicado de bajado de peso, un poquito más de 90 libras. Qué bien, ¿eh? Vamos a ver si se para esto ya. Fui donde el médico le dije, patrón, hay que parar esto, busquémosle la vuelta. Así vi que también se lo hizo Fernandito Villalona. Sí, parece que le ha ido muy bien también. Hermano, dos cosas, Julio. Primero, tu opinión, tu juicio. Sé que participaste, me encanta tu escuela de pensamiento en este asunto del derecho al derecho a defenderse, o el derecho que tiene la gente a ser considerado inocente, porque no es un derecho ser considerado inocente. No, es un estado, no un derecho. Un valor. Es un estado de la persona. Que a propósito, hoy considero que el periódico Hoy, no sé si lo escribió Bienvenido Álvarez Vega, pero sea quien lo haya hecho, ocurrió en un desatino mayúsculo el considerar que una de las formas, permítame poner esto en silencio, de obstruir las investigaciones y de perturbar la lucha contra la corrupción es invocar el respeto por el debido proceso. ¿Cómo? Sí, pero es muy deplorable que un medio de comunicación... De entrada es casi inconcebible esto. Es decir, que las normas que regulan la vida en sociedad, y más allá, el Estado constitucional que nos gastamos, porque resulta que las garantías del debido proceso, llamadas también garantías fundamentales, no están previstas en una ley adjetiva, sino en el texto supremo. Entonces de ahí se desprende el respeto al Estado constitucional, no al Estado de Derecho, al Estado constitucional. Y de asumir esta crítica como válida del periódico Hoy, pues entonces tendríamos que volverle las espaldas a la Constitución misma en aras de obtener sanción contra la corrupción, para de ese modo satisfacer lo que ellos entienden que es un clamor popular. En mi opinión,
y tú, Ángel, has estado en esto igual que yo durante muchos años, sabemos que cuando las firmas encuestadoras presentan las prioridades a la población, y con esto no pretendo ni en modo alguno justificar la venalidad administrativa, pero sí debemos estar de acuerdo en esto, ¿no? Cuando las prioridades se le presentan para que los encuestados identifiquen las 3 o 4 o 5, 7 u 8 prioridades principales, la corrupción nunca aparece en los primeros lugares. Sexto lugar, séptimo lugar, en lo más cercano que ha estado un cuarto, quinto lugar. No es prioridad de la República Dominicana. Así es. Entonces eso es un morbo que menudea en las redes sociales por parte de resentidos sociales, valga la reflexión. Gente que está inconforme con su propia existencia, que a todo el bienestar ajeno se lo atribuye a la corrupción. Imagínate tú cuando un individuo, no hay ni siquiera que mencionar su nombre, que nadie sabe de qué ha vivido durante tantísimos años, se erige como el persecutor ahora de la corrupción, presentando denuncias aquí y allá contra este y contra aquel otro. La verdad es que tenemos que revisarnos. Correcto. El informe, tu valoración del informe en el día de hoy, el pasado jueves, viernes, vi la presentación ya del tercer boletín. Sí. Tu valoración, Julio. En ese informe trabajé yo básicamente porque hemos estado también en lo que ya yo te he dicho, en satisfacer ese morbo de llevar a la justicia a cualquiera sin respetársele sus derechos en esa fase. Recuérdate que el proceso penal tiene 3 etapas. La etapa preparatoria, que es la del sumario, la de la investigación. Claro. La etapa intermedia o preliminar, que es la que, llamado semáforo de la acusación, para saber si se dicta autoapertura a juicio o no al lugar a favor del imputado. Y por último, en caso de que pase esa etapa intermedia, la etapa de fondo. En esa etapa preliminar, repito, del sumario, es donde se activan los derechos del imputado a presentar y ejercer su derecho de defensa, a presentar peticiones, porque su interés es de que no se le formule acusación. Pero lo que hemos estado viendo es que, al menos en el caso de Jean Alain Rodríguez, que sin haber sido nunca citado, sin habérsele requerido que presentase documento ninguno que pudiese obrar en favor de su inocencia o militar en favor de su inocencia, se le pidió medida de coerción. Y uno se tiene que preguntar necesariamente, ¿a partir de cuándo en esa etapa no hay derecho a la defensa? Entonces, tanto la Corte Constitucional de Colombia como el Tribunal Español, también el Tribunal Constitucional Español, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y muchos otros, han hecho hincapié en el respeto al derecho de defensa en esa etapa, que no es lo que aquí se está produciendo. Entonces, tarde o temprano vamos a llorar lágrimas de sangre por querer ofrecerle a la población el circo, creyendo que con circo solamente podrá subsistir un régimen, la presente administración, y eso es un gran equívoco, porque mañana, cuando las cosas cambien, porque todo cambia. Ya lo decía en el príncipe de Lampedusa en la obra El gato pardo, es necesario que todo cambie para que todo sea igual. Esa es ley de vida. Heráclito también. El cambio es la mutación es inevitable. ¿Será en el 2024? Probablemente. ¿Será en el 2028? En algún momento habrá un cambio. Y si las cosas siguen como van, entonces luego esta política de horca y cuchillo se va a volver contra los patrocinadores de ella hoy, porque se patrocina no solamente abogando porque se hagan cosas como estas, sino también con el silencio. ¿Por qué no habla Uchi Lora? ¿Por qué no habla María Cela Álvarez? ¿Por qué no habla Juan Bolívar Díaz? ¿Por qué no habla Fausto Rosario Adames, creo, no? Sí. ¿Por qué no habla Homero Figueroa? Y aquellos, Diana Lora, la hija de Uchi, aquellos que le vendieron al país la idea de que eran independientes y resultaron ser PRMistas, aquellos que fueron a marchar junto con los verdes y jamás han vuelto a decir nada, porque entonces veían la paja en el ojo ajeno, pero ahora no ven la viga que tienen enquistado en el propio. Entonces, ese tercer informe
querido Ángel, es eso. Es una crítica a la violación sistemática del derecho de defensa en la etapa del sumario, que no se puede llevar a cabo, no se puede realizar sin permitírsele al sujeto investigado, al sujeto pasivo de un proceso penal, que presente sus documentos, sus elementos probatorios y que incluso le solicite al Ministerio Público que realice diligencias, porque regido como está el Ministerio Público por el principio de objetividad, tiene que investigar tanto los hechos y circunstancias que tiendan a comprometer la responsabilidad penal, como también los que permitan exonerar de responsabilidad penal al sujeto pasivo de la investigación. Ahora, entonces, ahora, en ese punto, no termina la idea, por favor. No, era eso. De eso se trata ese tercer informe. Bien, excelente. Hay que hurgar en él para entender esta primera etapa de las 3 etapas del juicio, que a su vez tiene varias etapas en esa parte de investigación. Mira, Julio, en el caso de la vivencia que estamos teniendo, un súper poderosísimo Ministerio Público, donde hasta la justicia se pliega ante él, está de rodillas, postrada ante él, la popularidad del gobierno, un gobierno aún con un nivel alto de popularidad y todo el apoyo. ¿Es posible aprobar una ley de extinción de dominio? ¿Qué puede implicar? Porque esto podría rebosar la capacidad persecutoria del Ministerio Público y poner en peligro la democracia misma. Percibo yo. Quisiera oír tu opinión al respecto. Mira, la figura de la extinción de dominio está prevista en la Constitución. Lo que yo no he leído, porque debo ser honesto, es el proyecto de ley del cual se pretende regular ese instituto. Bueno, hace una semana, 2 semanas más o menos, el presidente de la República, en un encuentro en Palacio Nacional, acompañado del jefe de misión norteamericana, el encargado de negocios, en función de embajador, dijo que en los próximos días iba a estar aprobada esta ley. Bueno, tú sabes lo que yo entiendo de esas declaraciones, de que nosotros no somos un Estado de Derecho, porque el Poder Legislativo, hasta donde yo tenía entendido, es un poder independiente. Y la facultad de conocer y eventualmente aprobar leyes no es del presidente de la República, la presidencia de la República, que es un órgano del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo. Y el artículo 4 de nuestra Constitución señala que los 3 poderes del Estado, lo propio que los órganos constitucionales extrapoder, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional y los demás, son independientes en el ejercicio de sus funciones. De manera que aprobar o no la ley de extinción de dominio y cualquier otra es una atribución privativa de las cámaras legislativas. Cuando un presidente de la República asegura que esta o cualquier otra pieza va a ser aprobada, significa que entonces los diputados y senadores están subordinados a su voluntad, y eso no es sano. No es sano ni ahora ni lo ha sido antes. Ni lo será en el futuro tampoco. No, eso no es sano. Bueno, pues sí, pero de los perfiles que conoces de la ley que se han estado planteando, de los ítems que se han estado levantando, de la posibilidad de un Ministerio Público en capacidad de incautar previo a un juicio de fondo bienes, a apoderarse de los mismos, la persecución en los niveles que se ha estado planteando con las características que plantea la nueva ley. Me gustaría la vea para que hiciéramos el próximo programa sobre el mismo tema, Julio, porque para mí está poniendo una guillotina sobre el pescuezo de los políticos, comunicadores y del mismo empresariado dominicano. Sí, lo voy a hacer, pero el hecho de que la Constitución prevea en el artículo 51 la figura de la extinción de dominio no quiere decir que el legislador tenga cancha abierta para aprobar cualquier ley. Toda ley siempre tiene que estar sometida a rigor los valores, de los derechos, a los valores y principios constitucionales. Claro. Por eso te digo que para poder opinar con cierto criterio sobre este tema, que está bastante espinoso, yo quisiese conocer el proyecto de ley. Ayer o antes de ayer estuve preguntándole a unos amigos si la tenían. Y, lamentablemente, fíjate, sin yo saber que tú me ibas a poner este tema
la entrevista de hoy, pero no lo tenían. De manera que yo no lo he leído. Sí he escuchado, o he leído, mejor dicho, a través de tweets, opiniones como la de Nasser Perdomo y José Ricardo Taveras está... Y hay gente preocupada porque sí puede dar lugar, según lo que ellos han interpretado de la lectura de ese proyecto de ley, puede dar lugar a arbitrariedades que puedan todavía cuestionar más este endeble Estado de Derecho que nos estamos gestando, porque ya basta con lo que el Ministerio Público ha venido haciendo, sobre todo de convertir la prisión preventiva en una regla que, como tú sabes, en el artículo 39, en el artículo 40 de la Constitución está previsto como excepción. No Exacto. La prisión preventiva, las medidas de coerción, porque lo lógico es que la persona comparezca en absoluta libertad, no ni siquiera con la imposición de ninguna otra medida que sea menos gravosa, pero el circo, porque recuérdate que se trata también de ofrecer circo a una población que votó en parte por eso, pero muy minoritaria, repito, que es la que controla las tendencias de Twitter. Sabemos quiénes son, ¿no? Claro, y también son impulsadas por cuentas falsas, pero ahora se siente entonces el gobierno en ese dilema, ¿no? De si llevar a cabo... Paciente al populismo que le llevó al poder. Exacto. Gracias, Julio. Prepárate para ver si el lunes hacemos un ejercicio entonces con el tema de la extinción de los ríos. Claro que sí. Ángel, un abrazo. Un fuerte abrazo. ¿Cuál? Gracias. Bien, señores, en nombre de doña Consuelo Despradel, quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros. Quiero reiterar y quisiera pedirle a Edwin que por favor despidamos el espacio con la entrevista, el corto respecto del informe que presentara Hacienda respecto de lo que significa la instalación del aeropuerto en Bávaro. Y el amigo Henry Ebrard hace una bonita comparación, una justa comparación. Tú no puedes poner a pocos kilómetros de Santiago, que está en Licey, un aeropuerto, el aeropuerto del Cibao está en Licey, entonces tú poner un aeropuerto a unos cuantos kilómetros de ahí, en Moca, o poner aquí en André, hay en La Caleta, que es previo a entrar a Andrés Boca Chica, tú tienes un aeropuerto, que tú entonces en la salida de Boca Chica pongas otro aeropuerto. O sea, no tiene sentido, no cobra sentido. Vamos a ver cuál es la opinión de este economista y amigo de nuevo. Adelante, Edwin. Del Ministerio de Hacienda tiene que hacer un estudio económico para hacer la recomendación, y su recomendación a Confuturo fue muy claro: esto no tiene sentido. Es que decía este informe de que solamente se iba a recuperar el 5% del costo de esos incentivos. Entonces, frente a una tasa de retorno tan pobre y con el riesgo adicional de que, como esos incentivos que se estaban otorgando, existía una alta probabilidad de que acciones legales hicieran extensivos esos beneficios a otros aeropuertos privados, no haya forma de justificar económicamente. Tenía mucho más sentido para el Estado tomar esos 4.000 millones de pesos e invertirlo en algo que no es ese aeropuerto internacional de Bávaro. Le hace más falta utilizar esos 4.000 millones de pesos no para financiar un proyecto que parece no se sostiene, y utilizarlo mejor en el sector de la salud para comprar vacunas, pagar medicinas y eso.